Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me desperté con una necesidad imperiosa de ir al baño. Cuando vivía en mi acogedora casita, levantarme no habría sido un gran desafío. Pero aquí, en esta cabaña con corrientes de aire, con el tramo de 7,6 metros de suelo helado entre mí y el baño, dudé. Las estufas de carbón, aunque son económicas y encantadoras de ver, dejan la casa helada por las mañanas. Si pudiera llegar al baño, estaría bien. Dentro, un pequeño pero eficiente calentador eléctrico evitaba que las tuberías se congelaran, elevando la temperatura a unos más soportables 45 grados, en comparación con los 30 grados de mi dormitorio. Me di cuenta por el gran termómetro que colgaba en la pared, necesitaba que fuera así de grande para poder leer sin mis gafas. Finalmente dejé de perder el tiempo y salí corriendo, deteniéndome solo para agarrar mis pantalones y mi camisa. Me quedé en el relativo calor del baño el tiempo suficiente para cepillarme los dientes después de hacer mis necesidades. La ducha, por supuesto, tendría que esperar hasta la tarde, cuando la casa se hubiera calentado lo suficiente como para que el cabello mojado no se congelara. De regreso a la habitación principal, sacudí la rejilla de la vieja estufa de carbón francesa, tiré las cenizas y agregué algunos trozos más de carbón antes de volver a meterme en la cama, ahora completamente vestida. No podía dormir, pero me quedé allí en un estado medio despierto, esperando que la habitación se calentara. Después de media hora, la zona junto a la estufa estaba lo suficientemente caliente como para que me levantara de la cama. Mi primera tarea del día fue girar la varilla larga que había debajo del fregadero, que controlaba una válvula enterrada en las profundidades. Esta rutina, junto con vaciar las tuberías del fregadero todas las noches, evitaba que las tuberías reventaran en las mañanas frías. Con el agua corriendo, llené una tetera de aluminio y la puse sobre la estufa de carbón. La estufa, grande y robusta, había servido en su día a una familia de campesinos franceses como calentador y cocina. Mi padre la compró mucho antes de que se convirtiera en un objeto de colección, pensando en usarla en su cabaña de pescadores, que, durante los 2 últimos años, había sido mi hogar. Cuando mi ex me echó de casa, no tenía otro lugar al que ir que aquí. La casa que compartíamos era suya antes de casarnos y, aunque yo pagué por la remodelación, siguió siendo suya después del divorcio. A cambio de mi trabajo en su casa, ella no me impugnó la propiedad de la cabaña de mi padre. Probablemente yo obtuve el mejor trato, escapándome tanto de ella como de su hija. Me mudé al día siguiente. Solo en mañanas como esta, con temperaturas muy por debajo del punto de congelación, me arrepentí de la mudanza. Afortunadamente, Carolina del Norte no tenía demasiados días como este. Aquella mañana volví a sentir el familiar olor a humedad de la cabaña, más perceptible en días húmedos como aquel. La cabaña había comenzado como granero de tabaco y los troncos aún conservaban el dulce aroma de cada hoja que se curaba en ella. Mi padre había hecho algunos cambios, había rellenado el suelo de tierra con ladrillos rotos de una antigua central eléctrica, había añadido un baño, un pequeño fregadero y aislamiento en el techo. A pesar de las mejoras, la cabaña seguía perdiendo calor como un colador, pero era bastante cómoda. Pasé los inviernos cazando y los veranos pescando. No era una mala vida para un jubilado con buena salud. Me jubilé como sargento de homicidios apenas un mes después de que se formalizara mi divorcio. 30 años como policía eran suficientes para mí. Mi pensión era decente y mis gastos eran bajos. Me iba bien sin el estrés del trabajo. De vez en cuando lo echaba de menos, normalmente cuando pasaba a toda velocidad el coche del sheriff con la sirena a todo volumen. Pero los pensamientos sobre el trabajo se desvanecieron rápidamente cuando el sonido del agua hirviendo me devolvió al presente. Sin una tetera que silbara, aprendí un truco para preparar una sola taza de café desde que me mudé a esta vida rústica. Vertí el agua hirviendo en una taza pesada y sumergí una pequeña bolsa de gasa llena de pozos de café dentro y fuera varias veces. Después de unos minutos, había preparado una taza de café fuerte. Habría preparado más, pero después de años de beber café rancio en el trabajo, había aprendido a disfrutar de una sola taza de café fresco a la vez. Me hundí en mi viejo y mullido sillón y me quedé allí sentado un rato, pensando en el desayuno. No era un gran cocinero,
pero también odiaba gastar dinero en comida mal hecha, como la que servían en el Secafé a unos 8 kilómetros de la carretera. Como la habitación estaba empezando a calentarse y afuera todavía hacía mucho frío, decidí preparar el desayuno en la estufa de carbón. No era nada sofisticado, solo unas empanadas de salchicha congeladas y tostadas. Pero era abundante y saciante, que era lo que más importaba. Después del desayuno, me quedé en la silla, reuniendo el coraje para dejar el calor de la cabaña. Había pensado ir a cazar, pero la ola de frío me había impedido hacer gran cosa. Lo máximo que había logrado fue ir al almacén de atrás. Mi padre había construido la estructura de bloques de hormigón hacía años, principalmente para herramientas, pero yo la había limpiado y había instalado un par de deshidratadores en el interior. Estaba lleno de frascos de frutas y verduras secas, compradas cuando los precios del verano eran bajos, y grandes bolsas de carne seca, la mayoría de las cuales eran de caza que no había podido terminar después de cazar. La estufa de carbón era perfecta para cocinar guisos, que constituían la mayoría de mis cenas. El almuerzo a menudo consistía en un trozo de cecina picante y una galleta sobrante, mientras que la fruta rehidratada servía de postre. Honestamente, probablemente estaba más saludable que nunca. Finalmente, me di el lujo de poner la radio y sintonizar las noticias y encendí un puro. El café recién hecho, el puro y la radio me parecieron un trocito de cielo en esta vida tranquila y sencilla. Pero la paz no duró mucho. Un golpe seco en la puerta interrumpió mi momento, seguido por una voz de mujer: ¿hay alguien en casa? Me levanté y crucé la habitación, que ya empezaba a calentarse, hasta la puerta. Al abrirla, encontré a una mujer parada bajo la cubierta del porche, que parecía solo unos años mayor que yo. ¿Puedo ayudarla?, pregunté. Creo que sí, si estoy en el lugar correcto. La gente de aquí no da muy buenas indicaciones, afirmó. Eso depende de dónde se supone que debes estar, respondí con una sonrisa. ¿Es este el lugar de Taft?, preguntó. Lo es, dije. En ese caso, ¿puedo entrar para protegerme del frío?, preguntó. Siempre y cuando no estés aquí para cobrar una factura o entregar documentos, claro, dije haciéndome a un lado. Entró y echó un buen vistazo a su alrededor mientras yo la observaba de reojo. Era alta, aunque más que nada por su delgada figura. Su pelo plateado era bonito y su rostro estaba notablemente libre de arrugas. ¿Eres Sarger Taft?, preguntó. ¿Y de verdad vives aquí? Sí, a ambas, respondí con cautela. La verdad es que esperaba más, dijo mientras señalaba la silla de madera que había junto a la ventana. ¿Te importa si me siento? En absoluto, dije. ¿Pero por qué esperabas más? Escuché que eras el detective de homicidios más inteligente que jamás haya existido, dijo con un dejo de escepticismo. Ya no, respondí con una sonrisa. Ahora soy el cazador más incompetente que jamás conocerás. Lo dudo. Cualquiera que pueda vivir así debe ser muy bueno en técnicas de supervivencia, dijo, con voz de maestra de escuela. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted?, pregunté, aunque no tenía muchas ganas de apresurarla. La compañía era algo poco común, especialmente si venía de una mujer. El sargento Everett me sugirió que viniera a verte, dijo. ¿Danny Everett? ¿Me estás diciendo que un idiota nombró sargento a otro idiota?, pregunté sonriendo. Danny es mi primo, dijo ella, sonando un poco ofendida. ¿Eso lo hace menos idiota?, bromeé. Supongo que no, admitió con una pequeña risa. Entonces, ¿por qué Danny te envió conmigo?, pregunté. Su rostro se puso serio. Señor Taft, hace 6 meses mi hija fue asesinada por su esposo. Por alguna razón, la policía y el fiscal del distrito no han podido arrestarlo. Dejé de lado el humor. Si Danny no pudo llegar a ninguna parte, entonces no sé qué puedo hacer, respondí. Mi hija vivía en Greenpoint en ese momento. Danny no puede investigar allí y tampoco ha podido averiguar qué ha hecho la policía de Greenpoint, explicó. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres de mí?, pregunté. Danny dijo que podrías revisar los informes y tal vez iniciar tu propia investigación.
Dijo que si no podías encontrar al asesino, debería olvidarme del asunto. Tiene mucha fe en tus habilidades, dijo. Eso suena bien, señora, le pedí que completara el espacio en blanco. Nora Winslow, dijo ella. ¿No son asterisco los asterisco Winslow? Pregunté sorprendido. Supongo que algunas personas nos llaman así, dijo. No tenía idea de que Danny tuviera un pariente tan rico, comenté. Le respondí, señora Winslow, como no hubo una respuesta real a eso, no haré comentarios. Pero eso no cambia el hecho de que todavía no puedo hacer nada en Greenpoint. Señor Taft, con toda su experiencia, la policía y el fiscal del distrito están trabajando arduamente para resolver el asesinato de su hija. Si yo fuera usted, me contentaría con saberlo. Señor Taft, no quiero que me conforme, dijo con voz firme. Quiero que me ayude a averiguar qué le pasó a mi hija. Le pagaré lo que sea razonable. Me temo que el dinero no será suficiente. No es que no esté dispuesto a aceptar su oferta, añadí, pero dudo que consiga la cooperación de la policía local. No tienes que preocuparte por eso. Puedo organizar lo que necesites, dijo con seguridad. Quizás no sepas mucho sobre cómo funcionan los departamentos de policía. Suelen ser bastante reservados con los forasteros, respondí. Y me temo que no sabes mucho sobre mí, dijo con una sonrisa fría y penetrante, que casi enfrió la habitación más que el aire exterior. Ha pasado mucho tiempo desde que formé parte de una investigación. No estoy seguro de que tanta ayuda seré. Y, honestamente, dudo que puedas conseguir la cooperación necesaria para que cualquier extraño logre un progreso real. Señor Taft, tengo entendido que el salario habitual para los investigadores es de $500 al día, más gastos. Con mucho gusto se lo pagaré. Señora Winslow, creo que sería un desperdicio de dinero, dije. Un día debería ser suficiente para convencerla de eso. Entonces dame un día. Si no obtienes la cooperación total, te pagaré $1.000 por tu tiempo. Bueno, es tu dinero, concedí. Respóndame una cosa, señor Taft. Nadie me ha dicho nunca que no, dijo ella, volviendo a sonreír, esta vez más calculada que antes. ¿Y esa es tu pregunta? Respondí, imitando su sonrisa. Una cosa más, añadió, poniéndose seria. No quiero simplemente que me mantengan informada de tus avances. Quiero ser parte de la investigación. Ni hablar. Trabajo solo, dije con firmeza. Antes de decir que no y mandarme lejos, piense en esto, empezó. Durante 6 meses, me han mantenido en la oscuridad sobre la muerte de mi hija. La poca información que tengo, la tuve que sacarle al fiscal del distrito. No he podido conseguir nada de la policía. Me estoy volviendo loca, señor Taft. Necesito saber qué está pasando. Al menos necesito entender qué está pasando. Su voz vaciló un poco y pude ver que se le formaba una niebla en los ojos, aunque reprimió cualquier manifestación real de emoción. Suspiré. Si vas a involucrarte, entonces tendrás que ser útil. Haré todo lo que sea razonable, prometió. ¿Y qué considera usted que está fuera del ámbito de la razón? Pregunté. No estoy segura en este momento, pero te avisaré si cruzamos esa línea, respondió. Está bien, dije. En primer lugar, serás mi chofer. No había planeado menos, dijo sin una pizca de emoción. Además de los $500, habrá gastos. Supongo que los cubrirás todos, ¿no? Lo haré. ¿Qué tipo de gastos prevés? Preguntó. Un motel, seguro. Posiblemente algún soborno. Los sobornos no son un problema, pero un motel no es una opción, dijo antes de que pudiera discutir. Te quedarás conmigo hasta que esto termine. No te perderé de vista. Bueno, duermo solo, dije con firmeza. No había planeado vigilarte tan de cerca, dijo ella, sonriendo de nuevo. Bien, dije. Déjame tomar una ducha. ¿Por qué no vas a la cafetería mientras me preparo? No, gracias. Te espero aquí mismo. Como quieras, respondí, dirigiéndome hacia la pared donde colgaba mi ropa con clavos.
Tomé una percha con una camisa y unos pantalones, luego saqué ropa interior limpia del baúl. La dejé sentada en la cabina mientras entré al baño frío, dejando la puerta ligeramente entreabierta como solía hacer, no para avergonzarla, sino para dejar que el calor se filtrara en el baño. Quizás quieras mirar hacia otro lado mientras me ducho, sugerí. Lo haré, respondió ella desafiante. Cuando terminé de ducharme, anuncié, estoy lista para irme. ¿No vas a hacer la maleta?, preguntó ella. Si te hace feliz, espero estar de vuelta para la cena, dije, mientras sacaba una bolsa de lona para ropa del altillo que había encima de su cabeza. Arrojé algunas cosas dentro, cerré el grifo del fregadero de la cocina y vacié las tuberías. ¿Estamos listos ahora?, preguntó con un dejo de impaciencia en su voz. Claro, respondí mientras tomaba mi chaqueta. Miró la pistola que colgaba de un clavo. ¿No vas a llevarte tu arma?, preguntó. Déjame explicarte algo sobre las pistolas, dije. Fui policía durante 30 años, 20 de ellos como detective. Un detective solo necesita un arma si comete un grave error de juicio. Y si eso sucede, el arma no servirá de mucho de todos modos. Bueno, yo nunca salgo de casa sin el mío, dijo, con una sonrisa en los labios. No estaba segura de si estaba bromeando. Cuando abrí la puerta, el aire helado me golpeó como un puñetazo en el estómago. El sol brillaba con fuerza, pero eso no cambiaba el hecho de que hacía un frío terrible. Maldita sea, odio el frío, murmuré. Cuando salimos, vi su auto por primera vez, un Pontiac Trans Am rojo brillante estacionado al lado de mi vieja y oxidada camioneta. Al notar mi sorpresa, dijo, ¿esperabas un Cadillac? Eso o un Mercedes, admití. Te esperan varias sorpresas antes de que terminemos, dijo con naturalidad. Durante el trayecto de 90 minutos, Nora me contó todos los detalles de la muerte de su hija Robin. Según Nora, Robin se había casado con un hombre que estaba más interesado en el dinero de los Winslow que en ella. El matrimonio fue bien hasta que Robin cumplió 25 años, momento en el que su fondo fiduciario se agotó. No recibiría más dinero hasta que falleciera su madre. Nora dejó claro que tenía toda la intención de sobrevivir a Tony, el maldito con el que Robin se había casado. Después de algunas preguntas mías para aclarar los detalles, Nora continuó. Robin siempre había luchado con un ligero problema de peso, manteniéndose entre 10 y 20 libras por encima de su peso ideal la mayor parte del tiempo. En el momento de su muerte, había comenzado a correr para tratar de controlarlo. Como Robin y Tony vivían en una casa adosada cerca del embalse de la ciudad, ella corría alrededor del lago. Ese viernes en particular, estaba a media milla de su casa cuando encontraron su cuerpo en una zona boscosa justo al lado del sendero para correr. Le habían disparado 2 veces en la nuca. Su ropa estaba rota, pero no había evidencia de ningún otro daño. Tony tenía una coartada, trabajaba hasta tarde en la oficina y la historia fue verificada por una secretaria que se había ido poco antes de que la policía llamara para hablar de Robin. Afortunadamente para Tony, la secretaria tenía casi 60 años y estaba casada, por lo que no había motivo para que mintiera sobre su paradero. Entonces, señora Winslow, si no hubo herencia mientras usted aún vivía, ¿qué motivo podría tener?, pregunté. Mi hija estaba malcriada, dijo Nora sin rodeos. Me enorgullecía de ello. Tenía muchas expectativas y yo me aseguraba de que las cumpliera. No estaba bromeando. Por su tono, me di cuenta de que Nora había criado deliberadamente a su hija con ciertas expectativas. Probablemente era difícil vivir con Robin para cualquier hombre, especialmente para uno que no podía proporcionarle el estilo de vida al que se había acostumbrado gracias a mí. Supe desde el principio que su matrimonio con ese inútil no iba a funcionar. Crié a mi hija para que se casara con alguien adinerado. Cuando la dejé, las cosas se complicaron para ellos. Así que era difícil vivir con Robin. En casos como ese, si el marido lo hubiera hecho o hubiera contratado a alguien para que lo hiciera, esperaría que tuviera una coartada irrefutable, observé. No la habrían matado por una discusión insignificante. Y además está el hecho de que Robin tenía $500,000 en seguros de vida, eso podría ser un motivo, agregué.
¿Por qué Robin tendría ese tipo de seguro?, pregunté. Robin ocupaba un puesto en la junta directiva de la empresa de su padre. Era un puesto meramente protocolario. No le pagábamos prácticamente nada. ¿Cuánto es? Casi nada. ¿Y por qué tenía todo ese seguro?, insistí. Su sueldo era de $20,000 anuales, respondió la señora Winslow. Puede que a mí me parezca poco, pero es una buena cantidad para la mayoría de la gente. La empresa proporcionó el seguro a todos los empleados clave. Como miembro de la junta directiva, Robin tenía derecho a él. En contra de mi voluntad, ella nombró a ese malhechor de Tony como beneficiario. Entonces, ¿Tony ganó $500,000 cuando mataron a Robin?, pregunté. No me gusta su tono frívolo, señor Taft, respondió la señora Winslow. Estamos hablando del asesinato de una bella persona. Me temo que tengo que mantenerme alejado de las emociones para poder hacer bien mi trabajo. No puedes involucrarte emocionalmente si quieres justicia, le expliqué con delicadeza. Lo entiendo, respondió. Tony aún no ha recibido el dinero. He podido bloquearlo hasta ahora, pero me temo que eso no durará. La policía puede que ya no lo considere sospechoso. Si lo declaran culpable ante la compañía de seguros, le pagarán. La idea de que se beneficie del asesinato de mi hija es insoportable. Condujimos en silencio durante un largo rato, probablemente 20 minutos, antes de que lo interrumpiera. ¿Ves mucha televisión?, pregunté. En realidad no, ¿por qué?, respondió ella. Vamos a jugar un pequeño juego con la policía, admití. ¿Qué clase de juego?, preguntó con curiosidad. Voy a ser muy educado cuando les pida una lista de cosas. Ellos serán educados cuando se nieguen. En ese momento, tú y yo discutiremos sobre lo fácil que fue para mí aceptar su negativa. Ahí es cuando entras tú con toda la influencia que tienes. ¿Influencia?, preguntó ella levantando una ceja. Ya sabes, tus contactos. No te contengas. Atácalos con todo en el primer intento. Apunta alto desde el principio. ¿Estás seguro?, preguntó ella, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Por supuesto. Quiero que piensen que soy el bueno, para que más tarde, cuando les pida ayuda, estén más dispuestos a dármela. Al mismo tiempo, quiero que se sientan intimidados por ti, le expliqué. Está bien, convino ella, todavía sonriendo levemente. Pero puede que te lleves otra sorpresa. Casi le pregunté por qué, pero decidí dejarla jugar sus cartas. Cuando llegamos a la estación de policía, me sorprendió un poco descubrir que ella no solo sabía dónde estaba el edificio, sino que además fue directamente a la oficina del jefe de detectives sin llamar. Señor Sims, tenemos que hablar, dijo, entrando con seguridad. Sims se levantó y miró hacia mí. Edgar, ¿qué demonios estás haciendo aquí?, preguntó, sonando más amistoso que sorprendido. Lawrence, lo saludé, extendiendo mi mano. No esperaba encontrarlo en el asiento del Detective Chief. ¿Qué te trae a este pueblo de pacotilla? Me mudé aquí hace más de 5 años. Me hicieron una oferta que no pude rechazar. Entonces, señor Sims, parece que conoce a mi consultor, dijo la señora Winslow, revelando que me había elegido porque Sims y yo habíamos trabajado juntos. Sí, señora, lo sé. Edgar me enseñó todo lo que sé sobre ser detective. Si hubiera querido, podría haber tenido mi trabajo, tal vez incluso el de jefe. Sin embargo, Edgar nunca se presentó al examen de teniente, no quería sentarse detrás de un escritorio. Entonces ustedes dos deberían trabajar bien juntos, dijo secamente la señora Winslow. Entonces, Edgar, ¿cómo hizo la señora Winslow para sacarte de ese lugar remoto? Él preguntó, ¿vino con una maleta llena de dinero? Ah, sí. ¿Alguna vez has intentado decirle que no?, le pregunté. Aún no lo he tenido que hacer, respondió siniestramente. No te molestes. Ella siempre se sale con la suya, respondí. Entonces, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó. Necesito una copia de todos los informes policiales y cualquier otro documento sobre el asesinato de su hija. Quiero ver las pruebas y hablar con todos los agentes implicados.
¿Eso es todo?, preguntó con irritación, cambiando su actitud como yo esperaba. Eso debería bastar, dije con calma. Bueno, no puedo hacer eso. La investigación está en curso. No voy a abrirte mis archivos, dijo, con un tono cada vez más irritado. ¿Ves, señora Winslow? Te dije que nadie me entregaría esos archivos. Ahora, ¿por qué no me llevas a casa? Tengo cosas que hacer, dije con dulzura. Eso es todo lo que vas a hacer, replicó enojada. Pensé que estaba contratando a alguien con agallas, no a alguien que se rinde en cuanto este funcionario de poca monta dice, no. Bueno, no hay mucho que pueda hacer para obligar a los Sims a cooperar, respondí, igualmente irascible. Déjame darle una lección al gran detective, dijo, sacando su teléfono móvil. Comenzó a marcar y a marcar números como si nunca fuera a parar. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras esperaba que alguien respondiera. Timothy, ¿por qué tardaste tanto? Te dije que podría necesitar tu ayuda hoy, dijo, con la voz llena de impaciencia. Luego se lanzó a una diatriba contra Sims y contra mí. Después de escuchar un rato, preguntó, ¿quieres hablar con el detective jefe o no? Muy bien, te esperaré aquí mismo. Cerró el teléfono de golpe. Estoy esperando una llamada. Si no te importa, esperaremos aquí, dijo con un aire de superioridad. Tengo trabajo que hacer. ¿Por qué no me esperas en el pasillo? Sugirió Sims enojado. Tú decides, respondió ella bruscamente. La seguí hasta el pasillo. Te has pasado un poco de la raya. Espero que tengas el poder de atracción que necesitas, dije, mientras veía cómo se desvanecía cualquier esperanza de que Sims cooperara. 15 minutos después, sonó el teléfono en la oficina de Sims. No pude oír sus palabras con claridad, o bien no dijo mucho o bien habló en voz baja. Cuando abrió la puerta, su actitud había cambiado radicalmente. Edgar, haré que copien los informes. Deberías poder recibirlos en una hora más o menos. Puedes llamar al laboratorio en cualquier momento para ver las pruebas. Además, pasa por la oficina del fiscal del distrito cuando estés listo. Tendrán una copia de sus informes para ti, dijo, ahora demasiado tranquilo. Lawrence, tienes que saber que no tuve nada que ver con esto, dije, esperando suavizar las cosas. En el ojo de un cerdo, respondió antes de cerrar la puerta detrás de él. Mientras la señora Winslow y yo nos dirigíamos al estacionamiento, ella dijo, parece que no se dejó engañar por tu pequeño truco. Nunca esperé que lo hiciera, respondí. Es como un baile. Él dirige un poco, luego nosotros dirigimos. Ahora, ¿a quién llamaste exactamente? El presidente del Partido Demócrata. ¿Cómo diablos logró hacer tanto y tan rápido?, pregunté sorprendido. El alcalde necesita el apoyo del partido para ser reelecto, y el fiscal del distrito también, respondió con una sonrisa. Realmente tienes influencia, admití. Si eso fue un cumplido, entonces gracias, dijo. ¿Qué tal si almorzamos mientras esperamos las copias?, sugerí. Terminamos en un restaurante elegante, aunque nos pareció un desperdicio. Winslow pidió una ensalada y yo un sándwich de roast beef. Podríamos haber pedido lo mismo por mucho menos, pero como era su dinero, no me quejé. La cuenta fue de más de $20 en el Garden Restaurant, aunque la comida no valía el precio. Cuando volvimos al departamento de antecedentes policiales para recoger las copias, sabía por experiencia que faltarían algunos documentos. Miré a la empleada a los ojos, decidida a conseguirlo todo. ¿Podrías ver el archivo original? Parece que faltan algunos documentos, dije en voz baja. Están todos ahí, respondió ella con cautela. En ese caso me gustaría compararlos con el archivo, dije sin darme por vencido. Espera aquí. Tendré que llamar a mi supervisor, sugirió. Adelante. Dile que llame al jefe de detectives y le recuerde que sé exactamente que debe contener un expediente de asesinato de hace 6 meses, dije con firmeza. Tal vez valga la pena pagar $500 al día, comentó la señora Winslow. Probablemente no, respondí encogiéndome de hombros. Cuando la empleada regresó, añadió una docena de páginas más o menos a la pila.
Eso costará exactamente $25, dijo rotundamente. Me volví hacia la señora Winslow, que pagó al empleado en efectivo. Metí los papeles en el sobremanila que me había proporcionado sin molestarme en mirarlos. Entonces, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó la señora Winslow. A la oficina del fiscal del distrito, para obtener su expediente, respondí. ¿No va a hacer lo mismo?, preguntó ella. Es mejor que así sea, respondí. Pero el fiscal del distrito tendrá algunos documentos adicionales, los que generó su oficina. Probablemente también tendrá el informe del forense, que puede o no estar incluido en el expediente policial. En la oficina del fiscal del distrito no me molesté en hacerle preguntas al empleado. Simplemente tomé el expediente y la señora Winslow pagó otros $28 por él. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó la señora Winslow cuando volvimos al estacionamiento. Ahora iremos a algún lugar a leer todos estos papeles, respondí. ¿Necesitamos quedarnos en la ciudad o podemos hacerlo en mi casa?, preguntó. Solo vamos a leer y tomar notas, así que mientras haya un teléfono, podemos hacerlo en cualquier lugar, respondí. En ese caso, vamos a mi casa. 25 minutos después, aparcó el Trans Am en la entrada circular de una casa muy antigua de estilo colonial. Esperé hasta que detuviera el coche antes de preguntarle por la finca familiar. Mi marido empezó su vida con muy poco, pero amasó una fortuna en el negocio químico. Su primera esposa procedía de un entorno similar, pero con el tiempo se mudó a una casa y a una esposa más elegantes. De hecho, fue su elegante esposa la que compró la casa. ¿Es usted?, pregunté. Es la misma persona, confirmó. Yo provenía de una buena familia que había pasado por momentos difíciles. Tenía la posición social que Robert necesitaba para ascender aún más en la jerarquía. Fue un trato bastante bueno, cambié mi nombre y mi educación por un montón de dinero. Ambos nos beneficiamos del matrimonio, me dijo con naturalidad. Cuando entré por la puerta principal, me sorprendió encontrar que la gran sala contenía solo una gran escalera de caracol que conducía al segundo piso. Las escaleras conducían a un pasillo circular con varias puertas. Cada puerta, me informó, conduce a un dormitorio y un baño. Mientras me quitaba los archivos, sugirió, ¿por qué no subes y eliges uno mientras te instalas? Te prepararé una bebida. Prepárame un té helado. Tengo que leer mucho y con detalle, respondí. Subí las escaleras y abrí la primera puerta que encontré. Daba a un dormitorio que era todo rosa y lleno de volantes. Decidí probar con otra habitación. La segunda habitación era más neutra, ni demasiado femenina ni demasiado masculina. Dejé mi bolso sobre la cama doble y comencé a deshacer las maletas. No más de 10 minutos después, bajé las escaleras hasta la gran sala de entrada. Era demasiado grande para ser considerada simplemente un vestíbulo. Entré por una de las dos aberturas de la pared opuesta a la puerta principal y me encontré en una cocina muy moderna, fuera de lugar en una casa tan antigua y señorial, del mismo modo que yo me sentía fuera de lugar. Probé la otra abertura que estaba al lado y me encontré en una especie de estudio. La señora Winslow estaba sentada en una mesa de la biblioteca con los archivos aún sin abrir frente a ella. También había dos vasos sobre la mesa, uno claramente lleno de té helado y el otro con un líquido de color similar. Por la forma en que bebió el segundo vaso, supuse que se trataba de algún tipo de licor. Tal vez deberías esperar en otra habitación, sugerí. No es para nada probable, respondió ella bruscamente, visiblemente nerviosa mientras miraba los sobres. Haz lo que quieras, pero yo fumo puros bastante picantes cuando pienso, le advertí. ¿Eso es todo lo que te preocupa?, preguntó. Se sabe que yo misma he fumado uno de vez en cuando. Abrió un cajón y sacó una caja de madera que contenía un puñado de puros grandes y gruesos. Gracias, pero prefiero la mía, dije mientras me ofrecía la caja. Tú decides, respondió ella, tomando uno de los puros. Lo encendió con un encendedor elegante que había en el escritorio y luego me lo entregó. Después de encender su puro, trasladó un cenicero del escritorio a la mesa. Aunque su cuerpo era delgado y frágil, había algo sorprendente en ella sentada allí, fumando el grueso cigarro.
Traté de concentrarme en los archivos mientras comenzaba a revisar los informes. Abrí primero el sobre superior y saqué una pila de papeles. Los informes estaban ordenados cronológicamente, a excepción de una docena de páginas adicionales que reservé para revisarlas más tarde. El informe del incidente del patrullero confirmó en gran medida lo que me había dicho la señora Winslow. El cuerpo de Robin había sido encontrado por una pareja joven que había salido a caminar por la naturaleza. Al menos, esa era su historia y se aferraron a ella. Según el informe, el policía de patrulla había acordonado la zona y había llamado a los detectives. 2 detectives llegaron media hora después, seguidos poco después por la unidad de sí y luego por la oficina del forense. El policía detuvo a la pareja que encontró el cuerpo, pero no redactó un informe detallado sobre su entrevista, ya que probablemente eso lo manejaron los detectives. A partir de ahí, pasé al primer informe del detective, presentado por el detective Raleigh. Según Raleigh, se encontró una bolsa para correr en el cuerpo. Dentro de la bolsa, junto con unos pocos dólares, había una tarjeta con el nombre y la dirección de Robin. La tarjeta había sido proporcionada por el fabricante de la bolsa como documento de identificación en caso de accidentes. Parecía una idea inteligente, ya que los corredores rara vez llevan consigo su licencia de conducir. Los detectives abandonaron la unidad de sí para investigar el lugar mientras iban a la casa de Robin para notificar a los familiares más cercanos. La investigación en el lugar había llevado un tiempo, por lo que cuando llegaron, Tony, el esposo de Robin, ya estaba en casa. Los vecinos confirmaron que había llegado unos momentos antes que la policía. Tony dio su paradero y los agentes confirmaron su coartada con una llamada telefónica. Dado que el cuerpo parecía haber sido manipulado después de la muerte, aceptaron su coartada sin más preguntas en ese momento. Después de la entrevista inicial con Tony, los detectives comenzaron a sondear el vecindario, preguntando si alguien había oído los disparos. Una pareja de ancianos que vivía a unos 100 metros de la escena del crimen informó haber oído disparos a las 5:25, aunque no habían visto nada debido a una franja de árboles entre su casa y la escena. Su historia parecía plausible, por lo que la hora de la muerte se estableció como las 5:25 de la tarde del viernes. El informe del CIE enumeraba todos los elementos tomados como evidencia, con una excepción, 2 casquillos de bala del calibre 380 encontrados cerca del cuerpo. El calibre 380 fue una sorpresa, yo hubiera esperado un calibre 22 o 9 milímetros. El calibre 22 era el arma preferida para un asesinato profesional, y el 9 milímetros era mucho más popular entre los elementos criminales. Un calibre 38 no habría sido inusual, pero el calibre 380 se destacó. El forense no informó de ninguna indicación de mala conducta relacionada, sin embargo, la ropa de Robin estaba arrancada de su cuerpo. De las 2 balas recuperadas, una estaba en buenas condiciones, pero la segunda estaba demasiado destrozada para identificarla. Todo lo demás en la autopsia parecía rutinario. Varias entrevistas con los vecinos resultaron casi inútiles. Durante un tiempo, la investigación se centró en su marido, Tony, pero finalmente siguió adelante cuando no surgió nada sustancial. Cuando terminé de revisar el paquete policial, me quedaron 2 preguntas clave, ¿por qué la ropa estaba rota y una simple anotación sobre el punto 380? ¿Y bien?, preguntó la señora Winslow, mientras daba una bocanada a su puro. La policía parece haber hecho un trabajo respetable con la investigación, dije. No estoy seguro de si se centraron en las 2 rarezas, pero cubrieron todos los aspectos básicos. ¿Qué rarezas?, preguntó. Su ropa rasgada y la pistola, le expliqué. Si el cuerpo fue encontrado alrededor de las 6 de la tarde, el asesino no fue interrumpido. Entonces, ¿por qué rasgaron su ropa si no había ningún otro motivo detrás? No lo dice explícitamente, pero estoy dispuesto a apostar que la ropa fue rasgada después de que ella ya estaba muerta. ¿Por qué alguien haría eso? No tengo idea. Y luego está la pistola. Los sicarios a veces usan pistolas de calibre 22, pero la mayoría de la gente prefiere algo más grande. Yo hubiera esperado un arma de la calle, algo así como una 9 milímetros o incluso una 38. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó. Maldita sea,
Sí lo sé, respondí pensativamente. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Leemos el archivo del DA para ver si tienen algo más y luego dormimos sobre ello, dije. ¿Por esto te pago $500 al día?, preguntó sarcásticamente. Si vuelves a decir eso, me voy a casa, le respondí. Me vendría bien el dinero, pero no estaba desesperada cuando te conocí. Su enojo tardó un momento en disiparse, y cuando lo hizo, se suavizó. Lo siento. Todo esto es muy frustrante. Esperaba que pudieras mirar el archivo y decirme quién lo hizo, admitió. Señora Winslow, no funciona así. Los policías no son idiotas, no importa lo que usted piense. Han tenido 6 meses para trabajar en esto. Tal vez una mente fresca pueda encontrar algo, pero ni siquiera eso está garantizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana?, preguntó, ahora más tranquila. Hablaremos con los detectives y el forense. Después de eso, no lo sé, pero ya pensaré en algo, respondí. Las fotos de la autopsia estaban en el paquete del fiscal, como yo esperaba. Eran espantosas, como suelen ser este tipo de cosas. Busqué con atención cualquier signo de hematomas en el cuerpo de Robin. Las únicas marcas eran los 2 pequeños agujeros de bala en el cráneo. Las fotos confirmaron mi sospecha de que su ropa se había desgarrado después de que ella había muerto. Una vez que el corazón se detiene, el cuerpo ya no tiene hematomas. Debería haber habido hematomas por el desgarro de su sujetador, al menos. Aunque yo no tenía experiencia personal con eso, me habían dicho que se necesita una fuerza considerable para desgarrar un sujetador. Probablemente lo mismo se aplicaba a la cinturilla de sus pantalones cortos. No dejé que la señora Winslow viera las fotos de la autopsia, no me quitaron el apetito, pero definitivamente le habrían quitado el suyo. Mientras yo revisaba las fotos, ella estaba en la cocina preparando la cena. Cuando entré en la cocina más tarde, estaba ocupada lavando los ingredientes para una ensalada. Con una casa de este tamaño, habría pensado que tenías un cocinero, comenté. En realidad tengo un equipo de 3 personas, pero los mandé a todos de vacaciones hasta nuevo aviso. No quiero que nadie nos distraiga, explicó. Como no tenía idea de lo molesto que podía ser tener 3 empleados, no dije nada. En cambio, pregunté, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Sal de mi cocina, sugirió con una sonrisa. Me serví otro vaso de té helado y volví a lo que ahora sabía que era la biblioteca. Volví a las fotos de la escena del crimen que había hojeado antes. Esta vez las examiné detenidamente, pero no encontré nada nuevo. Estuve a punto de recoger la docena de páginas adicionales que se habían omitido en el informe inicial, pero decidí esperar hasta después de la cena. Había algo en esas páginas que era importante y quería estar preparado para comprender su significado cuando llegara el momento. La cena consistió en un bistec bien preparado, acompañado de una papa al horno y ensalada. Comí con entusiasmo, pero la señora Winslow solo picoteó un poco de su comida, la mayor parte de la suya terminó en la basura. ¿Crees que algún día sabré quién mató a Robin?, preguntó. Maldita sea, eres directo, respondí. No conozco otra manera de hacerlo. Mi papá me enseñó a hablar con claridad y a llevar el palo más grande, dijo con una sonrisa triste. Asentí ante la sabiduría del consejo de su padre. Las probabilidades de que descubras quién lo hizo son de 1 entre 4, pero las probabilidades de que podamos demostrarlo con pruebas son más cercanas a 1 entre 100. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó. Un crimen cometido al aire libre como este suele dejar pruebas físicas. No hay ADN, ni sangre, ni huellas dactilares. La única posibilidad es que haya una pistola cerca que pueda coincidir. Aunque las probabilidades de que eso ocurra son bastante escasas. ¿Por qué?, preguntó ella. No fue un asesinato al azar. La persona que mató a su hija no era un criminal fuera de control que pudiera quedarse con el arma. Fue una ejecución planificada. Cualquiera que haya visto la televisión sabe que la policía puede hacer coincidir una pistola con otra. Probablemente fue a parar al lago. ¿No se podría recuperar del lago?, preguntó. Es posible, y hasta podría tener un número de serie.
Pero sería un proyecto muy costoso y que llevaría mucho tiempo, y que no es probable que tenga éxito. Sin embargo, diría lo siguiente, a juzgar por el hecho de que era una .380, es más probable que el asesino la haya comprado en una armería. No es el tipo de pistola que se compra en la esquina. Aún así, podría haber sido robada en algún lado, pero tengo la sensación de que no fue así. Entonces mañana contrataremos un equipo de buceo para que busque en ese lago, dijo enfadada. Realmente me gustaría que tuviéramos la mano de obra necesaria para buscar en los archivos las ventas de revólveres calibre .380 del último año aproximadamente. Vamos a hablar con mucha gente. Sería bueno tener una lista para poder cotejarla. Señor Taft, ¿tiene idea de cuánto dinero tengo? Preguntó con seriedad. No, señora, respondí sinceramente. El dinero que puedo conseguir inmediatamente equivale probablemente a $2 millones. El dinero que podría conseguir en 2 semanas probablemente ascendería a otros 10 millones. Dame 6 meses y podría reunir más que el Producto Nacional Bruto de algunos países. Solo tienes que decirme lo que quieres y yo te lo conseguiré. Incluso pensé en ofrecer una recompensa de $1 millón, pero el fiscal del distrito me convenció de que no lo hiciera. Dijo que solo había una persona que sabía quién había asesinado a mi hija y que ninguna recompensa le haría decírselo. Tiene razón. No se trata de un robo del que un chaval se jactará ante un amigo. El asesinato de tu hija tiene la etiqueta de asesinato escrita por todas partes. Sin embargo, si puedes usar tu dinero para conseguir información, entonces es mejor que cualquier recompensa. Señor Taft, usted es un hombre sencillo, lo sé. Quiero que vea lo que una anciana enojada puede hacer. Levantó nuevamente el teléfono de su base y marcó varios números. Soy Nora Winslow. ¿Está Mac en casa? Esperó unos minutos y luego dijo, Mac, no tengo tiempo para tus halagos ahora mismo. Necesito el nombre de la empresa de investigación que utilizamos en el caso Billings. Sé que es después del trabajo, pero puedes conseguirlo para mí. Esperó y escuchó. Mac, tengo un hombre aquí que está tratando de ayudarme a encontrar al asesino de Robin. Necesitamos ese nombre ahora, lo dijo con calma, pero había una sutil amenaza en su tono. Está bien, llámame, no importa la hora que sea, dijo. Se volvió hacia mí y me dijo, Mac va a la oficina a buscar el nombre. Tardará aproximadamente 1 hora. Esa gente va a tener dificultades para conseguir toda esa información sin que la policía presione a las tiendas de armas, sugerí. ¿No lees los periódicos?, preguntó, sin esperar respuesta. Todas las ventas de armas de fuego se realizan ahora en un ordenador, en algún lugar. Es un requisito de la ley Brady. Pero esos archivos los guarda el Departamento de Justicia, respondí, sabiendo al menos un poco. Lo son, asintió ella sin ninguna preocupación. La llamada llegó 1 hora después. Mientras hablaba con Mac, escribió una larga lista de números y luego un número de teléfono. Puso la llamada en altavoz para que yo pudiera escuchar. Investigación electrónica, respondió una voz metálica de computadora. La señora Winslow empezó a marcar los números que le había dado Mac. Después de unos cuantos clics de transferencia, se escuchó la voz de un hombre en el teléfono. Señora Winslow, es un placer volver a saber de usted. Leí en los periódicos que lo de Billings le fue bien. Sí, lo hice. Tengo otra tarea para ti. ¿El mismo tipo de cosas que la última vez?, preguntó. No exactamente. Necesito saber, espera un momento. Se volvió hacia mí después de silenciar el altavoz. ¿Qué necesito saber? Los nombres y direcciones de todas las personas que compraron una pistola automática calibre .380 en Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia durante el último año, sugerí. Ella volvió al teléfono y repitió la información al hombre del otro lado de la línea. ¿Qué tan pronto necesitas esto?, preguntó. Ella se volvió hacia mí. 3 días, le respondí. Ella volvió a transmitir la información y acordaron una cifra que me pareció asombrosa. Cuando terminó la llamada, le dije, no vuelvas a hablar de cuánto me vas a pagar.
Entre esto y el equipo de buceo, voy a ser tu empleado más barato. Espero que seas la mejor inversión que haya hecho jamás, dijo. Eso está por verse. Puede que esté desperdiciando tu dinero, dije, sintiéndome un poco culpable. Señor Taft, por primera vez en 6 meses siento que estoy haciendo algo. Gane o pierda, cada centavo vale la pena, dijo. Si así es como te sientes, te prometo esto, si no lo resolvemos, no será por falta de intentos, hice la promesa mientras me involucraba más en el caso. Dejé de hacer promesas y me puse a leer las 12 páginas que no había leído. La primera y única que me interesaba era un informe presentado por el sí. El investigador del laboratorio había escrito que los detectives no parecían muy entusiasmados con la idea de seguir adelante con el caso. Al menos en su mente, decidieron de inmediato que se trataba de un crimen de oportunidad. Este tipo de delitos, cuando se cometen al azar, tienen una probabilidad casi nula de ser resueltos mediante un trabajo policial diligente. Si alguna vez se resuelven, suele ser porque el culpable es atrapado en el acto o, más probablemente, una víctima sobrevive para identificarlo. Su actitud parecía ser, espera a que lo metamos por algo más y confesará esto. Las páginas restantes eran una repetición y actualización. Después de 4 meses, era un informe que un nuevo investigador leería cuando trabajara en un caso que había quedado en un segundo plano. Simplemente estaba allí como referencia en caso de que ocurriera un crimen similar, uno con suerte con un sospechoso válido. Nadie parecía interesado en resolver el misterio sin un testigo. Me di por vencido después de 1 hora de lectura sin ninguna información nueva. Me había acostumbrado tanto a la cabaña fría que me costó dormir en la casa cálida. Conseguí dormir un poco, pero solo en breves ráfagas. Me desperté temprano y usé el baño cálido para todas mis rutinas matutinas. Tuve que admitir que fue agradable ducharse a primera hora en una habitación cálida. Cuando llegué a la cocina, la señora Winslow estaba sentada a la mesa con un plato sucio y una taza de café. ¿Qué te gustaría desayunar? Casi puedo cocinar un huevo, respondió ella con una sonrisa. Su sonrisa era mucho más cálida que la del día anterior. La verdad es que no suelo ir mucho a la ciudad. Tenía la esperanza de poder comprarme una galleta en uno de los restaurantes de comida rápida, admití. Vi la mirada curiosa en su rostro. Es una cuestión de nostalgia. Aunque me gustaría tomar una taza de café. Bebí el café mientras trabajaba en el periódico de la mañana. No había sucedido nada importante durante la noche y, como no había visto un periódico en más de una semana, me di cuenta de que no había sucedido nada en la última semana. Después del café, fuimos en coche a una tienda de buceo local, que en realidad formaba parte de una tienda de artículos deportivos. El presidente del club de buceo trabajaba en la tienda. Le expliqué lo que quería que hicieran y me aseguró que él y su grupo estaban dispuestos a hacerlo. Mencionó una tarifa por día y por buceador, a la que la señora Winslow accedió de inmediato. Hay muy poca corriente en ese lago. Si alguien arrojó una pistola, es probable que haya sido cerca del lugar donde cayó, nos aseguró. También conocía la ubicación de la escena del crimen, y explicó que se sumergía en ese lago a menudo, por lo que la descripción del periódico le resultaba familiar. Nunca había pensado en sumergirse allí para buscar una pistola. Me sorprendió un poco que la policía no hubiera enviado buceadores a las aguas cercanas al lugar del asesinato. La señora Winslow y yo fuimos en coche hasta la oficina del forense, situada en el sótano del hospital Greenpoint. El Dr. Shell era un hombre tan agradable y comprensivo que no fue necesaria la conexión con Winslow. Él y yo revisamos las fotografías y, al final, estuvo de acuerdo en que la ropa estaba rota después de la muerte de Robin. Ninguno de los dos sabía con certeza por qué. ¿Y ahora qué?, preguntó la señora Winslow mientras caminábamos hacia su Firebird. Ahora vamos a algún lado a tomar una taza de café. Mientras tomamos el café, me cuentas todo lo que has averiguado sobre el hombre involucrado. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Señora Winslow, usted no es el tipo de mujer que hubiera permitido que su hija se casara sin una verificación de antecedentes del futuro yerno. También imagino que lo habrá investigado desde el asesinato. Ni siquiera se molestó en negarlo.
Está bien, admito que tengo un par de informes sobre Tony, dijo, dejando caer la frase despectiva. Entonces, vayamos a un lugar con una cafetera mientras me lo cuentas, sugerí. El lugar resultó ser uno de esos restaurantes con manteles adorables y flores por todas partes. El café era al menos adecuado, aunque un poco flojo. Cuando Robin conoció a Tony, ella estaba en la universidad. En ese momento, Tony le llevaba un año de ventaja. Ella dejó la escuela cuando él se graduó. Se casaron tan pronto como le conseguí un trabajo. No lo quería en mi empresa, así que encontré a uno de nuestros proveedores para que lo contratara. Me han dicho que no es un buen trabajador. Por eso me molesta que se quede en la oficina un viernes por la noche. ¿Sigue trabajando en la misma empresa? Pregunté. Sí, y lo seguirá haciendo hasta que reciba el dinero del seguro, dijo la señora Winslow con amargura. Tomé nota de que debía hablar con su jefe. Me vi obligado a utilizar una servilleta para escribir la nota. No era algo tan inusual, ya lo había hecho muchas veces cuando todavía era policía. Entonces, ¿tu investigador encontró alguna novia? Pregunté. Muchas cuando estaba en la universidad, incluso una vez cuando eran novios. No pudo encontrar nada después de que él y Robin se casaron. ¿Por qué iba a perder el tiempo? Lo estaría arriesgando todo. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos haría tonterías? Comenté. Parece que fue un buen chico después de la boda, respondió mi contacto. No quiero ofenderte, pero Tony tal vez haya sido más cuidadoso, sugerí. Tenía mucho en juego. Lo sé, pero Matt se habría enterado si hubiera estado tonteando, incluso después de la muerte de Robin, dijo. ¿Alguien revisó sus registros bancarios? Pregunté. Supongo que la policía lo hizo, sugirió. Lo dudo, no tenían causa probable para una orden judicial, le informé. La sugerencia fue como una luz que se encendió en su cabeza. Le impedí que llamara al banco informándole que el banco no podía divulgar esa información bajo pena de ley. En lugar de llamar al banco, volvió a llamar a Electronic Research. Finalmente supe con certeza que investigación electrónica era un nombre elegante para un experto en informática o un grupo de expertos. No me importaba, vivir y dejar vivir era uno de mis muchos lemas. Saludé con la mano para llamar su atención. Ya que estás en eso, consigue sus compras con tarjeta de crédito del último año. Cuando colgó el teléfono, preguntó alegremente, entonces, ¿qué más podemos hacer hoy? Podemos hablar con los detectives que investigaron este caso. Tal vez puedas convencer al jefe de detectives para que nos deje copiar sus cuadernos. Una hora después, nos encontramos con la Detective Raleigh en otro restaurante. Sin duda, me estaba dando un paseo por todos los restaurantes de la ciudad. Winslow fue realmente muy buena durante las entrevistas, tanto con el forense como con Raleigh. Sabía que no debía hacer preguntas y me dejaba hablar a mí. Entonces, Raleigh, ¿qué le pasó a Robin? Pregunté. Ella se dejó matar, dijo la mujer con sobrepeso moderado. ¿Qué hizo exactamente para que la mataran? Pregunté. Ya sabes que correr puede ser arriesgado, respondió ella con una sonrisa. O bien no sabía quién era la señora Winslow o, más probablemente, no le importaba. Era una funcionaria pública y bastante inmune a la presión política, al menos a los funcionarios públicos les gusta pensar eso. Bueno, entonces ¿quién crees que la mató? Pregunté. Si tuviera alguna idea, saldría y lo arrestaría, dijo. ¿Te gustó el marido por eso? Pregunté. Me agradaba mucho, pero tenía una coartada perfecta, admitió. ¿Qué tal un asesino a sueldo? Pregunté. Has estado viendo demasiados programas de televisión durante tu jubilación. Fue un intento de asalto que salió mal, dijo. Viste las fotos y estaba segura de que la señora Winslow se mordía el labio para no reaccionar con fuerza ante la mujer. Lo sabía porque yo estaba haciendo lo mismo. Supongo que no hiciste una verificación de antecedentes del marido solo para estar segura. Pregunté. Claro que sí. Estaba impecable, respondió. Después de que ella se fue, Winslow dijo, no es de extrañar que no hayan podido resolver el asesinato de Robin. Estaban buscando en el lugar equivocado.
Ese hombre lo hizo, de alguna manera, no lo sabemos con certeza, pero esa es mi suposición. Por el momento, veamos cómo resulta todo antes de sacar conclusiones. No queremos caer en la misma trampa que la policía. Nos reunimos con Edwards, cuya historia era la misma que la de Raleigh. Habían investigado a Tony y a todos los sospechosos conocidos de la zona. Winslow y yo hicimos del laboratorio nuestra última parada. El director del laboratorio nos estaba esperando y nos acompañó hasta una pequeña habitación con una mesa en el medio. Sobre ella se encontraban todas las pruebas de la escena del crimen. No me molesté en abrir los sobres con las balas y los casquillos de bala, en su lugar, revisé las bolsas de ropa. Noté que había un reproductor de cintas portátil y no recordaba haberlo visto en ninguna de las fotografías del cuerpo. Levanté la etiqueta de evidencia, pero no me decía nada. ¿El investigador científico que recopiló todo esto está trabajando hoy?, pregunté. Está en una llamada, dijo el director del laboratorio. Solo tengo 2 preguntas. ¿Podrías hablar con él por teléfono? Supongo. ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Dónde exactamente se encontró el reproductor de cintas y cómo se llamaba la cinta que había dentro?, pregunté. ¿Qué posible diferencia podría haber?, preguntó el director del laboratorio. Probablemente ninguna, pero me gustaría saberlo. Además, ¿identificó el marido la grabadora como la de su esposa? Eso plantea 3 preguntas. Pero bueno, dijo, mientras nos acompañaba fuera del área de evidencias. Cuando regresó de su oficina privada, dijo, el reproductor de cintas fue encontrado en el camino y su esposo lo identificó. La cinta que contenía era una cinta de música country de algún tipo. Si realmente necesitan saber el nombre, Jake puede buscar en sus notas cuando regrese. Si necesito saberlo, volveré a llamar, respondí. Una vez afuera, Winslow dijo, no pudo haber sido el reproductor de casetes de Robin, ella odiaba la música country. Me dijo que era demasiado vulgar, habría estado escuchando música clásica. Me lo esperaba, no por la música, pero no pensé que fuera su intérprete, admití. ¿Por qué dices eso?, preguntó Winslow. Dijiste que Robin era un niño malcriado, eso era un reproductor de cintas barato. No creo que alguien como Robin se hubiera sentido satisfecho con algo que no fuera un reproductor de alta calidad o un reproductor de discos de algún tipo. Si Tony lo identificó como suyo, entonces demuestra que tuvo algo que ver con su asesinato, dijo la señora Winslow. No prueba nada, ya que no podemos demostrar que no era de ella. Además, él simplemente dirá que estaba molesto y equivocado. Ese hombre no podrá salirse con la suya, casi sollozó. Vamos, solo llevamos un día con esto. Dale tiempo. Puede que no se salga con la suya, admití. Personalmente, estoy listo para dar por finalizado el día, sugerí después de una pausa. ¿Por qué? ¿Son apenas las 5:30?, preguntó la señora Winslow. Porque no sé qué hacer a continuación, admití. De regreso a la casa de los Winslow, volví a leer el informe. En efecto, situaba el reproductor de cintas en el camino. Más adelante en el informe, descubrí que el intento de levantar huellas del reproductor de cintas había resultado inútil, no había huellas ni en el reproductor de cintas ni en la cinta que había dentro. El investigador había sido minucioso en sus fracasos. Después de la cena, la señora Winslow quiso comentar lo sucedido durante la copa de la noche. ¿Piensas hablar con ese hombre mañana?, preguntó. No lo creo, admití. ¿Por qué no?, preguntó ella. Tenemos su declaración ante la policía, no va a cambiar su historia. Ha tenido 6 meses para trabajar en ella. Lo que necesitamos es una dirección a seguir. Para conseguirla, necesitamos información. No lo entiendo, admitió. Si fue un asesinato planeado, y creo que lo fue, entonces alguien que ella conocía lo planeó. Dices que fue Tony, y no tengo ningún motivo para dudar de eso. Sin embargo, tiene que haber algún lugar por donde podamos empezar a demostrarlo. Todas las comprobaciones de antecedentes las ha hecho la policía o tu último investigador. Quien lo hizo conocía bien a tu hija. Tenemos que averiguar a quién conocía. La policía habló con sus amigos y no encontró nada,
tenemos que utilizar un enfoque diferente. Entonces, ¿qué será?, preguntó. Seguimos el consejo de todos los investigadores desde Watergate, seguimos el rastro del dinero. Cuando consigamos los registros bancarios y los extractos de las tarjetas de crédito, podremos empezar por ahí. Esos registros deberían darnos una idea bastante clara de los hábitos de Tony y de su hija, incluso de aquellos que nadie le contó a la policía. No lo entiendo, admitió. Seguramente habrá una tienda donde tu hija compró su ropa. Tony probablemente no tenía idea de dónde compraba. Los policías seguro que no preguntaron a los dependientes si sabían algo, pero nosotros sí podemos. ¿Esperamos que algo de las compras con tarjeta de crédito nos diga algo?, preguntó escépticamente. Tal vez. O tal vez Tony retiró un par de miles de dólares del banco en la época en que murió su hija. Necesito acelerar nuestra pequeña investigación, sugirió. Cuanto antes, mejor, respondí. Hizo la llamada y, sin decir una palabra más, se dirigió a su ordenador de casa. No pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono volvió a sonar, el ordenador contestó. 10 minutos después, empezó a escupir páginas de papel. Me quedé sentado en mi silla, maravillándome de lo que podían hacer los recursos reales. Cuando vi la primera página, supe que la empresa de investigación había valido la pena, independientemente de lo que les hubiera pagado. Las compras estaban ordenadas por fecha, aunque se habían utilizado 4 tarjetas diferentes. La empresa de investigación había conseguido, de algún modo, fusionar todas las tarjetas en una única lista completa. No podría haber pedido un trabajo mejor. La lista de bancos se hizo de manera similar, cada transacción de cualquiera de las 3 cuentas bancarias se enumeró por fecha. Empecé con los registros bancarios. No había grandes retiros y pocas transacciones de manera regular, siendo los pagos de la casa, los pagos del automóvil y los servicios públicos las notables excepciones. No me decepcioné demasiado, ya que no esperaba que fuera tan fácil. En la lista de tarjetas de crédito, encontré compras semanales en 2 gasolineras diferentes. Parecía que marido y mujer utilizaban marcas de gasolina diferentes. También descubrí que una u otra pertenecía a un gimnasio, probablemente Robin. Observé una pequeña boutique que apareció en la lista varias veces durante el último año y la agregué a mi lista de lugares para visitar. Noté que en un restaurante de la carretera interestatal se hacía un cargo regular a una sola tarjeta. El restaurante no estaba cerca de nada y el cargo era de $50 2 veces por semana, una suma considerable para gastar en una comida, pero probablemente no demasiado para Tony o Robin. De todos modos, anoté la dirección, quería una lista de todo lo que hacían regularmente. Cuando terminé la lista, tenía 2 tiendas minoristas, el restaurante, las gasolineras y el gimnasio. La señora Winslow había estado leyendo las páginas mientras yo las terminaba. Revisó los registros bancarios y la lista de tarjetas de crédito una segunda vez mientras yo la observaba. Me di cuenta de que estaba buscando algo. ¿Qué le pasa, señora Winslow?, pregunté. No hay ningún salón de belleza en ninguna de estas listas. Todas las mujeres van a un salón de belleza. Tal vez nunca se me hubiera ocurrido. Me pareció extraño. ¿Por qué demonios tu hija cargaría gasolina en una tarjeta y luego pagaría en efectivo en una peluquería?, pregunté. No lo haría sin una muy buena razón. A mi hija le encantaba usar tarjetas de crédito. ¿Sabes dónde se hizo el peinado?, pregunté. No, ella y yo no hablamos mucho después de que se casó con ese hombre, admitió con tristeza. ¿Tienes alguna idea de quién podría saberlo?, pregunté. Su única novia era una vecina, la mujer que vivía 3 puertas más abajo, sugirió. Hablemos primero con ella y luego trabajaremos en los salones, sugerí. Laura Duffy era la vecina y única amiga íntima. Pasamos casi media hora con ella. Nos dio el nombre de la mujer que peinaba tanto a Robin como a ella misma. La historia era sencilla, como suele ser habitual. La estilista llevaba años peinando a Laura. La esteticista se quedó embarazada y tuvo que dejar de trabajar en la elegante tienda. Su marido le había construido una pequeña tienda en casa y ella siguió trabajando unas horas al día para sus clientas favoritas.
En caso de emergencia, Robin había recurrido a ella una vez y había continuado haciéndolo desde entonces, pues consideraba que la mujer era competente y agradable. Según Laura, también amaba al bebé de la mujer. Robin solía quedarse después de su cita para jugar con el niño. Las transacciones en efectivo tenían sentido. La nueva madre estaba tratando de evitar complicaciones fiscales. Tuvimos que asegurarle a Laura al menos 10 veces que no íbamos a denunciar a su amiga. En realidad, parecía más preocupada por la disponibilidad de la mujer para trabajar en su cabello que por los posibles problemas legales que pudiera tener la esteticista. Ya sabes, las mujeres hablan con sus esteticistas. Tal vez deberíamos ver a esta mujer a continuación, sugirió la señora Winslow. En realidad, parece una buena idea, admití. La mujer se llamaba Jean Dedes y era una mujer muy atractiva de unos 30 años. Tenía un hermoso cabello rubio, lo cual no era ninguna sorpresa. Parecía que tenía un poco de sobrepeso por el bebé, muy probablemente. Me aseguré de presentar a la madre de Robin antes de comenzar a hacer preguntas. Señorita Dedes, nos resulta un poco difícil precisar exactamente cómo pasaba Robin sus días. ¿Podría ayudarnos con eso? Por favor, llámame Jan. En realidad, no sé mucho sobre Robin, excepto que le encantaban los niños. A veces pasaba una hora extra jugando con Mickey. Mac estaba sentado en un corral de rejilla en medio del piso de su pequeña tienda. ¿Tuviste la sensación de que ella y Tony estaban planeando tener uno propio? Pregunté. No lo creo, francamente, me dijo en tono confidencial. Pero como ella ya no está, supongo que puedo compartirlo. Me dijo que estaba pensando en divorciarse de Tony. Supongo que en parte era porque él no quería tener hijos. Parecía pensativa y luego añadió, al menos, eso era parte de ello. ¿Cuál era la otra parte?, pregunté. Creo que había conocido a otra persona. Nunca lo dijo exactamente, pero tuve la sensación de que, hacia el final, estaba a punto de dejar a su marido. Lo intenté, pero ella no parecía saber nada más. En el auto, le pregunté a la señora Winslow, ¿tenías idea de que Robin podría estar considerando dejar a Tony? Ninguno. Estoy sorprendida, dijo la señora Winslow. ¿No se enteró tu investigador? Estaba mirando a Tony, no a mi hija, respondió a la defensiva. Si ella le hubiera mencionado el divorcio a su marido, sin duda le habría dado un motivo más fuerte, admití. La señora Winslow tenía una foto de Tony y Robin. Usé esas fotos para intentar refrescar la memoria de los dependientes de las dos boutiques. Encontré dependientes que recordaban a Robin sin demasiados problemas. Ninguno de ellos sabía nada, excepto que Robin había sido una clienta bastante particular. Siempre había comprado lo mejor de todo, pero era exigente, cuidadosa con elegir artículos que no enfatizaran su peso. El tema del peso me recordó al gimnasio, así que lo probamos a continuación. Encontré a la gerente, quien me explicó que en realidad no trataba con los clientes después de que habían firmado el contrato. Sin embargo, me permitió entrevistar a los distintos instructores de pérdida de peso. El problema era que estábamos en el gimnasio temprano por la mañana. Robin hacía ejercicio después del almuerzo 3 días a la semana. Si queríamos hablar con el instructor que tenía más interacción con ella, tendríamos que visitarla al día siguiente después del almuerzo. ¿Por qué no vamos a almorzar al restaurante que está junto a la carretera interestatal?, sugerí. Cuando llegamos, pensé que estábamos en el lugar equivocado. El restaurante era uno de esos lugares familiares. Me sentí como en casa allí, pero dudé que Robin hubiera ido allí con regularidad. Para gastar 50 pesos en ese restaurante, habría tenido que alimentar a 6 personas. Supuse de inmediato que el motel adjunto al restaurante podría ser la verdadera atracción. Me pregunté por qué ella pagaría por una habitación si estaba teniendo una aventura. Seguramente el hombre pagaría. Incluso en aquellos días de liberación femenina, la única forma de averiguarlo era preguntar. El empleado ni siquiera miró las fotografías hasta que la señora Winslow sacó el dinero. Le mostré primero la foto de Tony, todavía con la esperanza de que fuera Tony quien cobrara la habitación. Tenía más sentido que él pagara la cuenta en lugar de Robin. No reconoció a Tony,
pero sí reconoció a Robin. Claro, dijo. Es Jenny. Solía venir un par de veces por semana, pero últimamente no ha venido. No lo creo. La asesinaron hace 6 meses, respondí, esperando a que asimilara esa información. Entonces dime, ¿se comunicó con alguien? No, pero estoy seguro de que se encontraba con alguien, dijo. ¿Por qué estás tan seguro? Pregunté. Porque se quedó solo un par de horas. Nadie se queda en este lugar 2 horas a menos que sea para una visita rápida, respondió con una sonrisa. No le había explicado que la señora Winslow era la madre de Jenny. ¿Alguna vez viste a ese hombre?, pregunté. No, nunca lo hice, respondió. Se registró y luego dejó la llave en la habitación cuando terminó. Ella no estaba involucrada en nada ilegal, ¿verdad? No, le respondí. No lo creo. Ella tenía demasiada clase para eso, dijo. Dime por qué los recibos de su tarjeta de crédito muestran cargos del restaurante, pregunté. Echa un vistazo a este lugar. Lo hacemos por negocios, admitió. ¿Tienes muchos huéspedes de corta estancia, entonces?, pregunté. Claro que sí, respondió. Almorzamos en el restaurante del estacionamiento. Sabes, me cuesta creer que mi hija estuviera involucrada con alguien así, especialmente con un hombre que no podía pagar el motel, dijo la señora Winslow con seriedad. Lo sé, a mí también me preocupa, respondí. ¿Dónde podría entrar en contacto con alguien así y por qué consideraría divorciarse de su marido por un hombre así? El amor es algo extraño, señor Taft, dijo con una sonrisa triste. Creo que podríamos ir a comprar algo de gasolina, sugerí. Supongo que sí, convino ella. La primera estación era la que Tony utilizaba para comprar gasolina. Era una estación de autoservicio cerca de su casa. El empleado reconoció la foto, pero no sabía nada más que Tony parecía ser un hombre agradable. La segunda estación era un poco mejor. Robin había comprado gasolina en una de las pocas estaciones de servicio completo de la ciudad. El dueño conocía su coche mejor que ella, al menos eso es lo que nos dijo. Como había hecho en todos los demás lugares, conseguí una lista de sus empleados a partir de la fecha de la muerte de Robin. Estaba compilando la lista para cotejarla con las compras de armas cuando llegaron los registros. Era una apuesta arriesgada, pero nos vimos obligados a jugar a las apuestas arriesgadas. Después de salir de la comisaría, sugerí que pasáramos por el laboratorio forense de la policía. Quería hablar cara a cara con el técnico que había reunido las pruebas. Logramos alejarlo del laboratorio en el bar mientras tomábamos un café. Explicó sus acciones y sus preocupaciones iniciales sobre la aparente falta de entusiasmo de los detectives en ese momento. No había nada en lo que basarse, dijo. De hecho, nunca se desarrolló nada. Todos concluyeron que la mujer era simplemente una víctima al azar, que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tengo un pequeño problema con todo esto, dije. Nunca llegué a ver los objetos que se llevaron de su casa. Seguramente se llevaron cosas de su casa. Examinamos algunas cosas, pero se las devolvimos al abogado del marido porque nada de eso era importante. No podíamos quedárnoslo, declaró. ¿Hiciste una lista de los artículos antes de publicarlos?, pregunté. Claro. ¿No lo has entendido? No, no lo creo. ¿Tienes una copia? Por supuesto, está en mi cuaderno. Puedo conseguirlo ahora, sugirió. Mientras el técnico buscaba la lista, traté de pensar en algo que pudiera ayudarnos a avanzar con nuestra investigación, pero no se me ocurrió nada. Después de que el técnico me dio la lista, regresó al trabajo. La señora Winslow y yo fuimos en coche hasta su casa. Estaba sentado en la mesa de la biblioteca cuando dije, necesito pensar en voz alta durante 1 minuto. ¿Te parece bien? Claro, me interesa saber lo que piensas, respondió ella. Bien, empezando por el principio, tenemos que suponer que la ropa rasgada era una pista falsa. El asesino quería que pensáramos que se trataba de un intento de asalto que salió mal. O que el asesino era un hombre, reflexioné. Tal vez a Robin lo mató una mujer. ¿Es eso probable?, preguntó la señora Winslow.
Creo que la misma fuerza necesaria para romper un sostén probablemente sea mayor en un hombre. Sí, pero no cerremos la mente a ninguna posibilidad. Estamos bastante seguros de que Raven tenía una aventura. Si es así, podría haber sido su amante, o tal vez él estaba casado y era su esposa. Sigo pensando que fue Tony, dijo la señora Winslow. Como dije, no nos cerremos la mente todavía. Sin embargo, tal vez Tony también estaba jugando. Podría haber contratado a alguien para hacer el trabajo, pero ¿cómo le pagó? No falta dinero. Tal vez tenía una cuenta bancaria secreta, sugirió. Su único ingreso provenía de su trabajo. Tal vez puedas conseguir a alguien que haga los cálculos, ya sabes, para ver si hay una gran cantidad de dinero que no se ha contabilizado, sugerí. La señora Winslow tomó nota en un bloc de notas. Lo que realmente necesitamos saber es con quién se veía Raven en ese motel. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si no se lo contó a su mejor amiga, entonces no se lo contó a nadie, afirmó la señora Winslow. Veámoslo desde otro ángulo. Ella se encontraba con el hombre a la hora del almuerzo un par de veces por semana. Probablemente puedas responder a esta pregunta mejor que yo. ¿Por qué a la hora del almuerzo? Tal vez era el único momento en el que podía escaparse. Robin no trabajaba, así que podría haberlo visto en cualquier momento del día sin ningún problema. Entonces debe haber sido su horario, respondió ella. ¿Podemos asumir que al menos tenía un trabajo?, pregunté con una sonrisa. Sí, pero no tenía suficiente dinero para la habitación del motel, respondió. Quizás sí tenía el dinero, pero tenía miedo de dejar rastro. La hizo registrarse y pagar para que no lo vieran con ella, sugerí. Por supuesto, lo estábamos analizando mal. No podía pagar sin dejar un rastro. Si Raven tenía que dejar un rastro, entonces ella tenía menos que perder que el hombre. Eso tiene mucho más sentido, dijo la señora Winslow, que parecía algo aliviada de que su hija al menos se hubiera juntado con un hombre adinerado. En realidad, son malas noticias. Significa que el hombre ocultó bien sus huellas y, si lo encontramos, probablemente no admitirá nada, sugerí. ¿Tienes alguna idea? No, ahora mismo no, admitió. No le interesaba la política, ¿verdad? No, no creo que Raven supiera siquiera quién era el presidente, admitió la señora Winslow. Dijiste que Raven estaba en el directorio de tu empresa. ¿Podría haber sido alguien de allí?, pregunté. Todos los hombres que integran la junta directiva tienen más de 70 años, admitió. Sigue pensándolo de todas formas, solo para complacerme, respondí brevemente. Ella sintió y se sentó en silencio por un rato. No se me ocurre nadie. ¿Qué tal si cenamos? Ya es la hora, ¿sabes? Sin ofender a tu cocina, pero ¿podríamos pedir que nos traigan algo? Creo que me gustaría una pizza, sugerí. Ella se rió. No me gusta cocinar. Solo lo hacía para demostrar mi agradecimiento. Una pizza estaría bien. Después de la pizza, intenté distraerme del caso por un rato. Me senté frente al televisor y vi una comedia sin sentido. La señora Winslow estaba sentada a mi lado en el sofá, pero ciertamente no cerca. Taft, dime algo, le pidió. ¿No te sientes solo viviendo en el bosque? Nunca pensé en eso. Después de dejar el departamento, necesitaba la soledad para relajarme. Ahora que me has arrastrado de vuelta, no sé cómo me sentiré cuando regrese, respondí con sinceridad. No estaba pensando en eso, estaba preguntando sobre la compañía. ¿No extrañas tener a alguien especial en tu vida? Estuve casada hasta que me fui a vivir al bosque. No extraño para nada esa compañía, respondí. Puede que seas el mejor detective del mundo, pero eres tan tonto como un poste. ¿No echas de menos la intimidad?, preguntó. Me sorprendió un poco su pregunta. Para ser sincera, no hubo mucho de eso al final de mi matrimonio. Supongo que me acostumbré a que no estuviera presente. Para responder a tu pregunta, simplemente nunca pensé en eso. Lo pensé por primera vez mientras la señora Winslow permanecía en silencio. ¿Cuánto tiempo hace que eres viuda?, pregunté. 3 años, pero no fue una oferta, afirmó.
He estado con otros hombres desde la muerte de mi marido. De hecho, estuve saliendo con alguien hasta hace un par de meses. ¿Qué pasó?, pregunté. Señor Taft, las mujeres ricas no se casan con hombres pobres. John trabajaba para mí. Nunca debí haber iniciado una relación con él, de todos modos, era demasiado joven para mí, dijo con tristeza. Era evidente que lo extrañaba. ¿Qué tan joven es demasiado joven?, pregunté. Tenía 40 años. No te voy a decir cuántos años tengo yo, dijo, sonriéndome. ¿Dónde está ese John ahora?, pregunté. Supongo que estará en casa con su mujer y sus hijos, respondió ella. ¿Podríamos no hablar de él? Para mí no es un problema, respondí. Edgar, te mentí antes, era una oferta, dijo en voz baja, con la mirada baja. No sé qué decir excepto que me siento muy halagada. Pero tengo un problema con eso. En este momento en particular, necesito mantenerme concentrada, y no podría hacerlo si estuviéramos involucrados. Quiero decir, serías una distracción constante. Si mantienes ese pensamiento por un día o dos, será un gran honor para mí aceptar tu amable oferta. ¿Quieres decir que deberíamos esperar hasta que esto termine?, preguntó. Creo que sería lo mejor, convine. Lejos de enfadarse, como yo temía, se lo tomó como una gran broma. En ese caso, te diré que quizá no parezca una modelo, pero todo el mundo me dice que soy una gran compañera, así que eso te sirva de incentivo para solucionar esto rápidamente. Nos sentamos más cerca en el sofá durante las noticias de la noche. Me fui a la cama solo esa noche y, a medida que avanzaba la noche, tuve dudas y dudas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, pregunté, ¿estabas viendo a este John en el momento del asesinato de Robin? Sí, pero John no pudo tener nada que ver con su muerte. Él y Robin apenas se conocían, respondió ella. Lo sé, pero en ese momento estaba ocupado con su vida familiar. Realmente debería hablar con él. ¿Podrías organizar una reunión sin enfrentamientos? Podemos ir a verlo sin más, él trabaja para mí. John resultó ser un hombre tímido. Dudaba que tuviera la fuerza para mover un cuerpo, y mucho menos para rasgar la ropa de Robin. Por otra parte, estaba muy nervioso cuando me habló. Tenía la sensación de que algo no iba bien con él. Mientras hablábamos, revisé su oficina y encontré una fotografía de mala calidad de su familia sobre el escritorio. La iluminación era tan pobre que lo único que pude decir con certeza fue que su esposa era al menos 10 centímetros más alta que él. Después de la reunión, hicimos el corto trayecto en coche desde Avery hasta Greenpoint. Nos reunimos con los entrenadores de Robin. Expresaron su pesar por el asesinato de Robin, pero no pudieron ayudarnos realmente. Pregunté, de pasada, cómo había llegado Robin a apuntarse a un gimnasio tan lejos de su casa. Había varios gimnasios más cerca, uno de ellos era mucho más elegante. Ninguno de los instructores supo darme una respuesta. Regresé a la oficina del gerente. La mujer detrás del escritorio estaba más que feliz de permitirme acceder a los registros de Robin. No había nada en ellos, por supuesto. Estaba saliendo por la puerta siguiendo a la señora Winslow cuando el instructor me llamó. La señora Winslow siguió caminando. No quería decir nada delante de la madre de Robin, pero sabía por qué Robin había venido aquí. Creo que tenía una relación muy estrecha con un instructor de la sucursal de Avery de nuestro gimnasio. El instructor nos recomendó. Por la forma en que habló del instructor, sentí que podrían ser muy cercanos, si me entiendes. Asentí y luego pregunté, ¿quién fue el instructor? No sé su nombre completo, pero Robin la llamaba Mali, dijo la niña. Esto no me causará ningún problema, ¿verdad? No veo cómo, admití. Hijo de puta, pensé mientras caminaba para encontrarme con la señora Winslow. Esto se estaba complicando. Supuse que la reunión en el motel podría haber sido con una mujer, parecía que había un lío terrible en la vida de Robin. Me quedó la tarea poco envidiable de contárselo a la señora Winslow. Decidí no decir nada por un tiempo. Después de la reunión en el gimnasio, traté de pensar en algo más que hacer. No se me ocurrió nada, así que convencí a la señora Winslow para que me llevara a su casa.
En el camino, sugerí que pasáramos por la sucursal Avery del gimnasio. Mali estaba trabajando en ese momento. Estaba completamente cubierta de sudor y su cabello le colgaba en mechones. Convencí a la señora Winslow para que me permitiera hablar con Mali en privado. Mali admitió que conocía a Robin, pero se rió cuando insinué que teníamos una relación cercana. ¿Dónde diablos escuchaste eso? Soy una mujer felizmente casada con 2 hijos, dijo con un suspiro. Me hablan así todo el tiempo porque parezco dura. Ella lo tomó con buen humor. ¿Y cómo conociste a Robin?, pregunté. En realidad, la conocí aquí. Pasó por aquí para una de nuestras ofertas de prueba gratuita. Echó un vistazo al lugar y luego vino un par de veces durante la prueba. En esa época, se mudó a Greenpoint. Como tenemos un centro más cerca de allí, le sugerí que se uniera en lugar de hacer el viaje más largo hasta aquí todos los días. Estaba más que agradecido de no tener que contarle a la señora Winslow sobre la insinuación con respecto a su hija. Por supuesto, no me acercó más a encontrar al asesino. Esa noche, mientras comíamos una docena de cajas blancas de comida china para llevar, dije, tenemos que averiguar quién era el novio. Si lo sabemos, entonces podremos empezar a presionar a Tony. La señora Winslow hizo la pregunta pertinente. Sé que el restaurante tuvo que apelar a Robin, pero ¿cómo se enteró de la existencia del lugar? Seguramente no le preguntó a ninguna de sus amigas. Tal vez el hombre lo sabía, sugerí. Tal vez fue un accidente afortunado, respondió. ¿Cómo es eso? ¿Y si el motivo por el que eligieron ese motel no tenía nada que ver con la facturación, al menos no al principio? ¿Y si lo eligieron porque estaba cerca de la autopista interestatal?, sugirió. Es decir, que el novio es de fuera de la ciudad, pregunté. Cierto. Es posible que tenga llamadas en la factura de su teléfono de casa. La policía ya revisó la factura del teléfono, respondí, recordando haber visto una copia en los archivos. Tal vez no sabían lo que buscaban, añadió. ¿Cómo es eso?, pregunté. Si Tony mintió sobre el reproductor de cintas, tal vez mintió sobre las llamadas. Podría haber identificado los números como aquellos a los que había llamado. De alguna manera retorcida, podría tener sentido. Revisé los archivos hasta que encontré las facturas y se las entregué a la señora Winslow para que las revisara. Ella las revisó sin hacer ningún comentario. No veo nada, dijo. Me llamó mucho más de lo que pensaba, pero nada más. ¿Cómo es eso?, pregunté. Hay varias llamadas a la planta. No sabía que me llamaba tan seguido, dijo. Los pequeños detalles marcan la diferencia entre un detective común y corriente y uno bueno. Me di cuenta de ello y lo relacioné con mi pensamiento anterior. Señora Winslow, ¿qué sucede si el hombre mantuvo en secreto su relación con su hija, no por miedo a su esposa o a la publicidad, sino por miedo a usted? ¿Podría haber estado teniendo una aventura con un empleado de la empresa de su esposo?, pregunté. Eso es ridículo. Como dije, los hombres con los que entró en contacto tenían 70 años o más. Vuelve a complacerme. ¿Podrías averiguar a quién se dirigieron esas llamadas?, pregunté. Las llamadas entrantes no se pierden, me informó. Tal vez nuestro hombre la llamó. ¿Estaría en el registro si la llamara?, pregunté. Por supuesto, me informó mientras se dirigía al teléfono. Ya había pasado bastante tiempo desde que la planta había cerrado. Señora Winslow, ¿podría asegurarse de que es una mujer a quien llama? No me gustaría hablar con el hombre que hizo las llamadas. Si las enterrara, tal vez nunca sepamos quién fue, sugerí. ¿Estás pensando en Mac?, preguntó ella, incrédula. En realidad no. Simplemente no quiero correr ningún riesgo, admití. Muy bien. Tengo el directorio de la empresa por aquí en alguna parte. La señora Brown es la encargada de comunicaciones. Ella debería poder consultarlo. Ella hizo la llamada y luego esperamos a que la señora Brown fuera a la oficina. Mientras esperábamos, le pregunté a la señora Winslow si los registros de la tienda de armas estaban listos. Tal vez pronto tendríamos un nombre para comparar. La información estaba en su computadora, pero no la había revisado.
Los nombres estaban todos en orden alfabético, sin importar la fecha de compra. Esa empresa de investigación era una maravilla. La señora Brown llamó con los nombres poco después de las 9. Por supuesto, la señora Winslow estaba en la lista, al igual que su exnovio, John Madlen. Una llamada podría haberse explicado como una llamada relacionada con su madre, pero 24 llamadas en los 2 meses anteriores al asesinato de Robin iban a ser difíciles de explicar. Hijo de, pensé mientras la señora Winslow gritaba, voy a matar a ese hombre. Estaba sollozando con fuerza cuando terminó su conversación. La dejé sollozando mientras yo revisaba las armas que había comprado. Ni el nombre de Tony ni el de Madeline estaban en la lista, pero sí el de Robin. Tony no le había mencionado a la policía que Robin tenía una .380. Le mostré el nombre de su hija a la señora Winslow. Le expliqué que era prácticamente imposible que fuera una coincidencia. Robin había muerto con su propia pistola, casi con toda seguridad. Eso, querida, le dije a la señora Winslow, abre varias posibilidades nuevas. Si Tony sabía lo de la pistola pero no se lo mencionó a la policía, se va a meter en un buen lío otra vez. Si, por el contrario, no lo sabía, no hay problema. Robin podría haber llevado la pistola para protegerse. Alguien podría habérsela quitado y luego dispararle con ella. Lo que vamos a tener que hacer mañana es hacer sudar a algunas personas. Sería genial si volviera a ser policía. ¿Por qué?, preguntó la señora Winslow. Es mucho más fácil obtener información de un sospechoso cuando tiene que pasar un tiempo en prisión. Sin los adornos, es difícil conseguir el mismo efecto, respondí. Lo pensé un rato. Con Johnny Boy, tal vez la pérdida del trabajo y la amenaza de contárselo a su esposa funcionarían con Tony. No tengo idea a menos que lo amenacen con intimidarlo. Puedo hacerlo, dijo la señora Winslow con calma. ¿Intimidar o matar?, pregunté. Cualquiera de los dos, dijo ella en voz baja. Antes de amenazar a alguien, averigüemos a quién debemos intimidar, sugerí. Puedo esperar, dijo con una gran sonrisa. No estaba segura de si había cambiado de tema sin que yo lo supiera o no. A la mañana siguiente, empezamos con Johnny Boy. La señora Winslow tenía una oficina en el edificio de la sede, que rara vez utilizaba. Ese día, las dos la ocupamos. John fue citado a la oficina alrededor de las 9:30. Entra, John, y cierra la puerta detrás de ti, dijo. Hola, señora W. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó, intentando sonreír a pesar de su incomodidad. El señor Taft tiene algunas preguntas para usted. Si desea conservar su trabajo y su matrimonio, le sugiero que las responda con sinceridad. La señora Winslow mostró un lado frío de sí misma que yo no había visto antes. No sé de qué se trata esto, pero te puedo decir, Nora, que no tengo intención de sentarme aquí y dejar que me amenacen, respondió desafiante. Cállate, grité lo suficientemente fuerte para que me oyeran desde afuera. Te sentarás ahí y responderás mis preguntas o te haré la vida muy incómoda. Johnny Boy se encogió. ¿Qué quieres?, preguntó, al borde del llanto. Vas a contarnos cuándo y cómo empezó tu relación con la hija de la señora Winslow, exigí. No tuve ninguna relación con tu hija, Nora. ¿Por qué clase de hombre me tomas?, preguntó, intentando al menos parecer indignado. Arrojé el registro telefónico sobre el escritorio de la señora Winslow. La llamaste 24 veces en los 2 meses anteriores a su muerte. Te reunías con ella 2 veces por semana en el Morrison Motel. Ahora, o confiesas o primero voy a hablar con tu esposa y luego con la policía, amenacé. ¿De qué diablos estás hablando? Nunca llamé a Robin y, por supuesto, nunca me encontré con ella en un motel, insistió. Los registros telefónicos no mienten. La llamaste y la conociste. Te diré una cosa, vamos tú y yo a Greenpoint. Espero que el dueño del motel pueda identificarte. Por supuesto, sabía que no podía. En lugar de responder, se inclinó para mirar los registros. Estas llamadas no se hicieron desde la oficina. Son cargos a mi tarjeta telefónica. Alguien debe haber robado mi número y lo usó para llamar a Robin.
En cuanto a lo otro, vámonos. Si eso pone fin a esta tontería, veamos si el dueño del motel puede identificarme. Su voz temblaba. Habría pensado que era una señal de miedo si no hubiera determinado ya que John estaba débil. Siéntate ahí y piensa en decir la verdad mientras hablo de esto con la señora Winslow fuera de la oficina, dije. Juro que le creo a ese pequeño imbécil, murmuré. Yo también, dijo la señora Winslow. ¿Por qué rompieron la relación? Pregunté. Míralo, dijo. Me cansé de tratar con él. Me atrajo por un tiempo, pero me cansé después de unos meses. Para ser sincera, dudo que pudiera haber movido el cuerpo, y mucho menos rasgado la ropa. Así que volvemos al punto de partida, comentó. Tal vez no. Averigüemos quién podría haber usado su tarjeta de visita. Está bien, John, dije cuando regresamos a la habitación. Estoy casi convencido de que Robin nunca habría tenido nada que ver con alguien como tú. Dime quién más usa tu tarjeta y te libraré del apuro. Nadie más lo usa sin mi permiso. Eso iría contra las normas de la empresa. John, alguien ha estado usando esa tarjeta. Si esa persona no eres tú, entonces todo lo que tenemos que hacer es llamar a algunos de los otros números para averiguar quién los llamó en esa fecha. Tienes que aclarar tus ideas. Tal vez fue mi esposa, sugirió. ¿Por qué carajo llamaría tu esposa a Robin? Pregunté. Ella conocía a Robin del gimnasio. Es posible que haya llamado para cambiar el horario de sus citas o algo así, sugirió. ¿Tu esposa va al gimnasio en Greenpoint? Dije sarcásticamente. No, mi esposa es instructora en el gimnasio Avery. Robin fue su clienta durante un tiempo, explicó. ¿Cómo se llama su esposa? Pregunté intentando mantener un tono informal. Mali, dijo tristemente. Mi mente se puso a pensar a toda velocidad. ¿Sospechaba tu esposa que tenías una aventura? Pregunté. No estaba teniendo una aventura con Robin, volvió a decir. No, Robin, tonto. Intervino la señora Winslow. No lo creo, dijo de manera poco convincente. Vamos, John, cuéntalo todo, le dije, dándole una palmada para que volviera a sentarse. Se levantó con lágrimas en los ojos. Ella se enteró unos meses antes de que Robin terminara. Tuvimos una pelea, pero le expliqué que no podía permitirme perder mi trabajo. Apenas me habló durante meses. Cuando nuestra relación terminó, Mali me perdonó. Johnny, quédate sentado un rato donde estás. Te diré cuándo puedes irte. Le hice un gesto a la señora Winslow para que saliera de la habitación. Vamos, señora Winslow, tenemos que hacer un viaje rápido antes de que Johnny Boy llame a su esposa. ¿Por qué?, preguntó ella. A menos que me equivoque, Mali podría estar involucrada en la muerte de Robin, dije. ¿Por qué haría eso? Si sabía lo de John y yo, ¿por qué no me confrontó? Ella habría sido la principal sospechosa de tu muerte. Además, la muerte de Robin te causaría mucho más sufrimiento que un enfrentamiento rápido. ¿No deberíamos llamar a la policía?, preguntó. No creo que sea necesario. Supongo que lo negará durante un tiempo, pero en cualquier caso, solo quiero que empiece a pensar. Cuando llegamos al gimnasio, Mali nos recibió en el vestíbulo. Fue un encuentro casual, parecía tener prisa por salir del edificio. Veo que John te llamó, dije. Sabía que lo habías descubierto cuando me dijo que lo habías dejado sentado en la oficina. Mientras hablaba, sacó de su espalda una pistola automática muy pequeña. La señora Winslow se escondió detrás de mí. Supongo que podemos avisar a los buceadores del lago. Parece que te quedaste con la pistola. Dime algo, tengo curiosidad, dije. No tengo tiempo para hablar. Me voy ahora mismo, espetó. Esto no tardará ni un segundo. Si me lo dices, me apartaré, de lo contrario, tendrás que dispararme. Supongo que alguien vendrá corriendo, incluso con el sonido de ese juguete, repliqué. Date prisa. Gritó. ¿Por qué te encontrabas con Robin en ese motel? ¿Por qué crees que su madre fue a por John? Entonces fui yo a por su hija. Me pareció un trato justo, respondió.
Entonces, ¿por qué la mataste? ¿Solo para vengarte de su madre? Pregunté. No. Ya le había hecho bastante daño. Sabía que algún día se enteraría. No, la maté porque amenazó con contarle a mi marido sobre la aventura. De alguna manera se había convencido a sí misma de que mis hijos estaban sufriendo porque yo no soy heterosexual. No había forma de hablar con ella. Ahora, si no te quitas del medio, voy a agregar a un anciano a mi lista de objetivos. Me hice a un lado para revelar a la señora Winslow, que sostenía una pistola mucho más grande. Esperé a ver qué pasaba. Mally intentó soltar la pistola, pero antes de que pudiera soltarla por completo, la señora Winslow le disparó 3 veces en el pecho. La gente venía corriendo de todas partes. Hubo un caos durante un rato. Después de horas de interrogatorios policiales, me encontré de nuevo en la casa de los Winslow con un vaso de té helado en la mano. Entonces, Edgar, ¿por qué no le contaste a la policía una historia diferente? Preguntó. Le disparaste, respondí. No me importó mucho, ni lo uno ni lo otro. Así que el caso está resuelto y no hay razón para que no pasemos la noche juntos, sugirió. Solo que ahora tendría miedo, respondí, recordando cómo se veía cuando apretó el gatillo 3 veces. Si yo fuera tú, tendría más miedo de negarme, dijo. Queridos oyentes, por favor compartan sus opiniones en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir.